Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Samantha Pérez. Yo voy a ser tu entrevistadora y tengo el gusto con Daniela Vargas, ¿verdad? No sé cómo te sientes el día de hoy, qué tal tu día. Pues bastante bien, un poco estresada por el cierre de semestre que hay ahorita y todas las tareas y proyectos, pero fuera de eso, bastante bien. Me alegro bastante, ¿qué tal? Ay, me imagino que el estrés, el apurarse, ¿verdad? Y el mequetreo del cierre. Sí, sí, sobre todo con los parciales, los proyectos, trabajos en grupo, uno se la pasa corriendo de aquí para allá con eso. Sí, me imagino. Ay, así estamos nosotros. Y Me imagino. por parte de mi equipo y yo también te agradezco bastante por el tiempo, perdón por la hora. Pues espero podamos ver tu punto de vista, ¿verdad? Y que tú nos cuentes también sobre tus experiencias, en cómo te has sentido y también porque lo que venimos a hablar en esta entrevista también es que hablar sobre una realidad que muchas veces vemos pasar enfrente a nosotros sin detenernos. Y pues este tema es la desnutrición infantil, pues en Guatemala. Porque mientras algunas personas apenas escuchan el tema, varios y miles de niños lo viven todos los días, ¿verdad? Eh, Ujú. yo quisiera saber, Daniela, ¿qué sientes cuando escuchas que uno de cada dos niños en Guatemala sufre de desnutrición? Uy, pues la verdad es que tristeza, creo que muchos de esos niños no pudieron nacer en las condiciones en las que se encuentran. Siento que muchas veces, pues no solo el Estado, sino nosotros como sociedad, con tanta indiferencia, les fallamos constantemente. Creo que son niños que nacen sufriendo sin saber realmente lo que es sufrir. Nacen con, pues bueno, discapacidades también por todo lo que involucra la desnutrición crónica. Eh, Niños que no van a tener oportunidades de tener buena alimentación, un buen futuro, una buena educación. La desnutrición acompaña muchas cosas como la falta de habilidad cognitiva que van a tener en su adultez, eh, la falta de oportunidades que también van a tener, la falta de desarrollo en muchas cosas y mala calidad de vida y sobre todo una menor calidad de vida que el resto de las demás personas. Y es una realidad muy triste, la verdad. Creo que son niños que no entienden su realidad, no lo logran comprender porque no conocen otra cosa. Y muchas veces a las demás personas las nubla el privilegio y, y se hacen la de la vista gorda con eso. Creo que es algo muy, muy triste que los niños tengan que nacer y crecer en esas realidades por, por cómo les falla el Estado, el gobierno y la sociedad todos los días. Sí, es bastante duro ver cómo afecta tanto como mentalmente y físicamente al no tener los recursos, ¿verdad? Eh, y para ti, ¿qué significa realmente como crecer con hambre o tal vez como sin los recursos básicos como la alimentación? Creo que desde mi privilegio yo podría decir que es una realidad bastante dura. Creo que pues nunca he pasado hambre como para decir qué es lo que te duele el estómago y no tener que comer. O que mi cena de todos los días sea un quetzal de tortillas y un poco de frijol. Pero creo que muchas veces tampoco estas personas están conscientes de lo que significa traer niños al mundo en esas condiciones. Creo que lastimosamente
la pobreza, la desnutrición en los niños aquí en Guatemala es algo que en esas comunidades no se tiene la suficiente conciencia y el Estado y el gobierno tampoco ha concientizado como debería al resto de la sociedad. Nunca he entendido lo que es pasar hambre, ni es lo que me duele el estómago y no tener los recursos para poder saciarlo. No sé lo que es enfermarme y no tener medicina, pero sí sé por experiencias que he tenido con personas que viven en esas condiciones que es frustrante, es duro. Creo que se levantan todos los días preguntándose qué van a almorzar, si les va a alcanzar o no, cuántas bocas tienen que alimentar, qué les alcanza con el dinero que tienen para que puedan comer todos. Lo ideal sería que los niños coman proteína, coman carbohidratos, coman verduras, pero si solo alcanza para comprar tortillas y frijol, pues tortillas y frijol serán. Creo que son realidades muy duras. Es muy triste la falta de recursos porque Guatemala es un país con una cantidad de dinero que se maneja increíble. O sea, creo que se explota mucho los recursos, se explota a mucha gente en el trabajo, hay mucha explotación laboral en las comunidades, en los cafetales, en las fincas, y que a pesar de que esas personas son las que se despiertan de 3 de la mañana y regresan de trabajar en la noche, son las personas que no tienen que comer, son las personas que no tienen que darle de comer a sus hijos, a pesar de que son las que más trabajan los recursos de Guatemala. Es muy triste. Creo que no, no es una vida digna y creo que eso es uno de los derechos que se violan todos los días a muchos guatemaltecos, el tener una vida digna. Y no se les respeta. Algo tan sencillo como tener 3 platos de comida que tengan los 3 básicos y que muchos niños de eso no lo tengan, pues es triste, la verdad. Es frustrante. Sí, es también como esa impotencia, ¿verdad? De no poder como aportar igual como los privilegios que uno tiene, como tú dices, sino que como no poder hacer más por ellos porque tampoco sabiendo la situación de Guatemala, pues podemos meter la corrupción de que, como tú dices, que acá se explota bastante, porque sí hay que concientizar eso de que no nosotros como guatemaltecos, a pesar de los esfuerzos, eh, se sigue como preguntando dónde está el dinero o como qué se hace con el dinero que se supone que uno debería de tener para poder avanzar como país y ver como ese cambio, pero al ver que no, nos seguimos como estancando, se siguen viendo casos de desnutrición con los niños y eso que los niños pues son el futuro de Guatemala, entonces sí es bastante como para sentirse impotente, ¿verdad? No poder como apoyar más a... Sí, creo que es muy triste. Creo que si le bajáramos el sueldo a todos los diputados, al presidente y agarráramos ese dinero y pusiéramos los sueldos que realmente creo que se merecen estar en esos cargos y se destinara eso a fundaciones, a ONGs, a abrir nuevas, ¿verdad? Nuevas sucursales donde se pueda apoyar a estas personas, pues otra historia sería Guatemala. Pero pues creo que nada les conviene más a los del gobierno, a los presidentes, a los que se postulan siempre, mantener al pueblo ignorante. Creo que esa es la forma en la que se han mantenido tanto tiempo ahí. Ese es el sistema de corrupción que ha funcionado, mantener al pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante no es capaz de cuestionar, no es capaz de dudar y sobre todo abusan de, de esa pobreza con llevar canastas básicas que no les va a alcanzar, con promesas falsas de darles dinero, y alimentan ellos mismos eso, ¿verdad? No les conviene que la gente salga de la pobreza porque entonces no hay canastas básicas que compren un voto.
no les conviene que no hayan niños desnutridos, porque la verdad es que cuál sería su speech de salvación a la hora de querer postularse. Si se acabara la corrupción porque llegara un gobierno justo, bueno, no necesitaríamos un gobierno, necesitaríamos bastantes para recuperarnos de todos los años que hemos vivido así. Pero si se acabara la corrupción, pues sería, no tendrían cómo aprovecharse de las personas. Creo que parte de la desnutrición también parte mucho de la falta de educación que hay en el interior, ¿verdad? Como somos un país analfabeta en su mayoría, cómo no se educa a las mamás jóvenes, porque lastimosamente esa también es una realidad de Guatemala, hay muchas mamás y embarazos jóvenes. ¿Y qué va a saber una niña de 15 años cómo criar un bebé y cuál es la comida adecuada? Si su mamá, que también la tuvo de 15 años, tampoco sabía, o sea, eso es generacional. Entonces, pues definitivamente, creo que a los corruptos siempre les conviene mantener al pueblo ignorante, les conviene mantener al pueblo así, porque ese es el speech que manejan de salvadores. Todos los presidentes que han pasado, se tenía la esperanza de que este presidente que estuvo actualmente, pues, fuera el cambio, ¿verdad? En algún sentido. Pues creo que también está atado de manos, ¿verdad? El presidente no es el único, al final de cuentas tenemos 3 poderes judiciales encargados de tomar decisiones. Creo que es por eso que para mí tiende a ser más importante quienes están de diputados que quien está de presidente. Pero vamos a lo mismo, hay mucha ignorancia de cómo se maneja realmente el Estado, de cómo se manejan los gobiernos, de por qué es importante escoger buenos diputados más que solo el presidente, de qué implica un cambio de fiscal. Mucha gente responsabiliza simplemente al presidente cuando la verdad es que el presidente es la cara bonita del país, pero no puede hacer mucho si no se lo permiten los tres poderes judiciales y la verdad es que no les conviene. O sea, los sueldos de los diputados son increíbles para no hacer absolutamente nada más que sentarse a discutir y nunca llegar a nada, aprobar leyes que para mí no favorecen a que crezcamos como país, discutir de cosas que no aportan en nada, ganan millonadas en eso y no hacen nada. Esa es la verdad, no hacen nada bueno. Creo que la ley que no aprobaron de la lactancia materna fue un gran paso para atrás como país. Y creo que eso también habla mucho de la nutrición, ¿verdad? O sea, cómo no hay espacios en todas las áreas para que una mamá pueda amamantar. Es lo básico que necesitan los niños los primeros años de vida, ¿verdad? Leche materna, la conexión también emocional que se crea entre un niño y una mamá los primeros 2 años a través de poder darles de leche materna, a través de que se le amamante al niño. Es muy triste, la verdad, muy triste, es una realidad choqueante, sobre todo porque pues ni protestando ni nada va a cambiar. O sea, si adentro de las puertas eh, todos son corruptos y a todos les conviene o a la mayoría les conviene que esto sea así, así va a seguir siendo. Y creo que muchas veces pues se habla mucho de que entre uno más lo hable y uno más lo converse, las cosas van a cambiar, pero la verdad es que también estamos en un país donde se silencia a la gente, donde se encierra a la gente, que confronta las desigualdades, que confronta las injusticias, y hay gente inocente en la cárcel, hay gente inocente muerta, y eso también es una realidad del país. No son pocas las personas que alzan la voz por las injusticias y terminan encerradas o muertas. Y eso es también algo muy triste. Creo que es una realidad muy fuerte. Sí, tienes bastante razón. Eso creo que es en general de cuando alguien quiere hacer el bien y quiere romper la burbuja de como de, ay, todo está bien, ¿verdad? O así como, bueno, hay desnutrición, pero no es tan grave.
cuando quieren concientizar el problema y romper esa burbuja de que no, la desnutrición ni siquiera sería mejor si no hay ningún porcentaje o mejor si se erradica. Pero, y cuando uno quiere hacerlo, pues empiezan eso, va, de que o lo meten preso, o lo quieren callar a uno, o pues tristemente, como tú dices, matan a la gente. Y es bastante duro saber que uno vive en un país como tal donde no quieren ver un futuro mejor o un futuro brillante, sino opacarlo más. Y pues gracias a lo que tú también dijiste, te quiero preguntar, para ti, ¿quién crees que tiene la mayor responsabilidad frente a esta problemática? Uy, mm, yo creo que es un círculo. Creo que también hay que reconocer, ¿verdad?, que somos una sociedad consumista que tampoco se sabe saciar. Todo es desechable hoy en día. Y creo que ese mismo consumismo hace que los precios se eleven en muchas cosas, radica mucho en quiero tener más que tú y no me importa que tenga que hacer para tener más que tú, pasar encima de los demás. Creo que el Estado también contribuye mucho, de verdad, a la falta de educación que hay, la falta de recursos. Creo que culpar totalmente al Estado no sería lo correcto porque nosotros, quiera que no, hemos hecho el Estado que está así actualmente. Creo que todos tenemos una parte de responsabilidad. Los que se hacen los ciegos por hacerse los ciegos, los que no colaboran por no querer dar de sus recursos, el Estado por no querer brindar educación y recursos y robarse pues los impuestos de las personas. Y creo que todos tenemos un granito de responsabilidad. Creo que sí es cierto que nacen sin recursos, sin posibilidades. Creo que el Estado es el primer responsable en eso, pero creo que la sociedad le sigue fallando a esas personas todos los días. Las ONGs, pues que tampoco es que puedan hacer mucho, porque no es que tengan todo el dinero del mundo para hacerlo, hayan ayudado en ciertos lugares, hay ciertos equipos sociales muy lindos como Techo, que se dedica por lo menos a dar vivienda, pero hay jornadas médicas que también se realizan muy bonitas, pero es una ayuda muy superficial. Creo que para erradicar con la desnutrición y dejarla de normalizar como lo tenemos, tendrían que pasar muchas cosas, tendrían que trabajar muchos ámbitos emocionales, sociales, laborales, económicos. Y eso no es responsabilidad solamente de las grandes cabezas como los tres poderes judiciales y el presidente. Creo que todos jugamos un papel en eso. Desde el hecho en que se nos acerca un niño en la calle a querer lavarnos el vidrio y rápido le andamos sacando el dedo diciendo que no, pero cuando se acerca un perrito a la calle, todos, ay, pobrecito el perrito. Y ay, dale de comer al perrito. Se desprecia mucho a la gente, se ha perdido mucho la humanidad. Y eso habla mucho, mucho de cómo estamos como sociedad y cómo les fallamos. Cómo vemos a los niños trabajar en el semáforo y, ay, pobre, y volteamos a mirar y ya. La incapacidad de dar un quetzal, que tal vez para ti no es nada, pero tal vez para ese niño era el dinero que le faltaba para irse a comprar unos Tortrix. La deshumanización que hay alrededor de estos niños, de ver a los niños trabajar en la calle, hacer sus tareas, pintados de payasitos, y nadie hace nada. Los niños están ahí, nadie hace nada, nadie llama al Estado a que vengan a ver qué está pasando con los niños, en qué condiciones viven. Porque bueno, las instituciones que tiene el Estado para los niños y los adolescentes que según ellos están resguardados, también son una falla total. O sea, solo hace falta ver lo que pasó con el caso de las niñas del hogar seguro. Es una falla total completa. Creo que todos tenemos responsabilidad.
todos habían escuchado, la policía había escuchado las denuncias de ese hogar, de cómo vivían los niños ahí. O sea, no, creo que es una falla total como sociedad. Es más fácil hacernos los ciegos y pensar que no es nuestra responsabilidad que hacer algo al respecto. Y desde ahí empezamos fallando. Sí, tienes un punto muy, muy fuerte. Tocaste un punto muy fuerte porque es cierto la falta de empatía que tenemos nosotros como población, porque así como también lo que dijiste de las casas hogar, de la casa hogar, se sabe igual de que cualquier como cosa que tenga lo de el ministerio o que hizo, ¿cómo se llama esto? La municipalidad, a veces solo lo hacen por redes sociales porque miren, ayudamos y que una foto donde estén dando unos víveres a, supongamos a los niños que están en los semáforos, ¿verdad? Foto, lo suben, somos los mejores del mundo, somos los héroes y ahí se muere y ya acabó el tema. Pero no se ve ese cambio, como tú dices, pues es una falta como humana. Eh, yo lo tomaría como falta de empatía y resiliencia, porque es cierto, nosotros como personas, como guatemaltecos, es como de verdad demasiado normal ver eso de que, ay, esta persona no tiene algo que comer, bueno, qué triste, y ya solo nos damos la vuelta, ¿verdad? Y no nos preocupamos o no nos informamos sobre la gravedad de esta situación, al igual pues que tampoco suben como esa información que de verdad es importante, como el porcentaje de cuánto estamos en lo de desnutrición infantil o cuántos embarazos juveniles hay o personas sin hogar. Es bastante impactante porque se sabe que es un montón, pero aún así no se sabe como la intensidad como tal, porque no, pues una parte es porque no nos informamos, pero otra es porque también no aportan ese porcentaje realista, porque saben que nos puede afectar o nos afecta y nos sigue afectando inconscientemente. Y es eso, ¿verdad? De que uno dice, ah, por decirlo así, uno dice, lol, qué mal, y no se informa como debería realmente. Y con eso, pues, te quería tocar el tema de ¿cuándo, ¿cuándo crees que este problema dejó de sorprender a las personas? ¿Cuándo crees que este problema qué? Dejó de sorprender a las personas. Uy. Yo creo que desde que se normalizó la lástima y se sustituyó por la empatía. Creo que como sociedad, no como sociedad, a nivel mundial, a todos les importa saber quién tiene más poder. Todo se basa en el poder, en la capacidad que tú tenés de ejercer sobre la otra persona y creo que en general a nivel mundial se logra ver. Creo que de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los asesinatos, todo lo que también ocurrió durante el conflicto armado interno acá, que creo que eso también desencadenó muchísimas cosas. Creo que muy poca gente le prestó atención a cómo estaba la persona de al lado y se enfocaron en cómo estoy yo. Nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta, muy materialista. Y cuando materializamos todo, deshumanizamos todo también. Creo que lo peor que podemos hacer como seres humanos es olvidar la humanidad que tenemos. Que la persona que a la par tuya es un ser humano, tiene dignidad y que merece ser respetada, tiene derechos. El problema es de que para muchas personas deja de ser un ser humano y es mano de obra. Es un recurso para crecer en lo que yo quiero. No me importa si tú no creces de esto. Y nos hemos vuelto muy materialistas. Creo que dejamos de darle el valor a la vida
a la vida propia, a la vida ajena. Nos hemos vuelto en máquinas de trabajo que solo buscan emprender, hacer dinero, gastarlo. Porque claro, o sea, si tú como parte de la sociedad decís que tú no quieres ser millonario y tener una casota y unos carros, te ven como el bicho raro, porque todos quieren dinero, todos quieren cosas de lujo, todos quieren estar bien. Pero creo que hay muy poca gente que entiende que para mí personalmente la riqueza está en ver a un niño que tenía hambre sonreírme por darle un pan. Es poder hacer trabajos de voluntariado y que las personas se lleven algo y yo poder aprender algo. El poder conocer culturas, el poder conectar con personas, el poder enriquecerte de la humanidad de otra persona, haciéndote más humano. Creo que se perdió mucho eso, se perdió mucho el concepto de comunidad, se perdió mucho el concepto de trabajo en grupo, de trabajar para todos y nos hemos vuelto muy individualistas, muy egoístas, muy materialistas. Todo es dinero y lastimosamente em, se va perdiendo lo que nos hace diferentes, así que como yo siempre he dicho, a los animales, que es nuestra capacidad de razonar y de sentir y de poder expresar lo que sentimos y no comportarnos como salvajes. No importa a quién le tenga que pasar por encima, el punto es como esa frase de el fin justifica los medios. Y creo que no. Creo que en este sentido, cuando el fin es abusar de otras personas, explotarlas, pasarles por encima, y si esos son tus medios, creo que no hay fin que justifique lo que estás haciendo. Todo es un negocio. La salud, la educación, todo como sociedad es un negocio. El poder tener agua, el poder tener luz, el poder tener internet para comunicarte, el poder tener dinero para pagar tus libros y educarte, todo es un negocio. Y se nos olvida que los seres humanos no somos números andantes. Somos mucho más que eso, somos emociones, somos pensamientos, somos sentimientos, somos sueños, creencias, somos una cultura. Cada uno tiene un pensamiento, somos ética, somos moral. Y se han perdido muchos de esos valores. La gente ya no aprecia la humanidad porque no les trae ningún beneficio monetario a ellos. Y creo que ahí es donde empieza a radicar las cosas, cuando empezamos a materializar todo y nos olvidamos de la humanidad que también tenemos y tienen las personas que nos rodean. Sí, la verdad es que sí. Me gusta mucho cómo te expresas también sobre esto porque sí tienes como esta realidad clara de la situación, de cómo es el mundo como de egoístas, lo podríamos decir. Y sí, a veces, bueno, no a veces, siempre se, se tiene eso de que no importa cómo lo hacemos, si es para abusar de las personas, y de cómo todos tenemos eso de decir, ah, es que yo quiero esto de lujo, eh, pero y me agrada saber de que existen personas como tú que entre querer algo caro, su felicidad sea pues ayudar a los demás. Eso también siento que habla mucho sobre tus principios, tus valores y sobre tu corazón, que en verdad eres una persona bondadosa, que no se fija en lo material, sino en cómo poder ayudar. Y aunque son muy pocas las personas que lo hacen, que lo sienten y que sean bondadosas, pues es bastante de admirar, siento yo, y qué lindo que tú seas una voluntariada pues bastante activa y dinámica, ¿verdad? Y con esto, aprovechando que también de lo poco que se habla,
quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste hablar a las personas de desnutrición infantil? Uy, bueno, yo la verdad creo que son temas que frecuento mucho, no solo por mi carrera, sino por lo que me quiero dedicar también. Em, y bueno, tuve la oportunidad de hacer, no diría un voluntariado, de tener una experiencia cercana con una comunidad en Totonicapán cuando estaba en el colegio, con la que todavía mantengo contacto. Y creo que es un tema que toco bastante con, yo les digo mi familia de Toto, em, porque para mí ya se han vuelto familia y el llegar a esa comunidad fue un golpe de realidad práctico, porque creo que el teórico muchos lo podemos tener. Todos tenemos la teoría de lo que está mal, pero nadie vivimos la teoría de lo que decimos que está mal. Y eso fue un golpe en carne y hueso que, que tuve la oportunidad de vivir. No diría oportunidad, diría que no se debería decir oportunidad el poder conocer algo así. Creo que fue un golpe de realidad en carne y hueso de cómo viven muchas personas en Guatemala. Muchísimas. La pobreza también es enorme en Guatemala, increíblemente. Bastante. Pero lo hablo bastante con mi familia de Toto porque me encantaría irme nuevamente con ellos a esa comunidad y parte de eso es evaluar las necesidades que tiene la comunidad, ¿verdad? No llegar yo a pensar qué es lo que necesitan. Y la persona que me recibió, pues es la comadrona de esa comunidad, entonces es un tema que tocó bastante por la desnutrición que hay en esa comunidad y la mala creencia alimenticia de lo que es bueno y malo en una alimentación, y que porque el niño tenga pancita quiere decir que está nutrido, cuando no es así. Entonces, es un tema que sí tocó bastante. Tuve la oportunidad de hablar con ella hace una semana. Es algo que también hablo mucho. También estoy de voluntaria en Hogar Fátima. Cuando llegan los niños, normalmente llegan desnutridos. Entonces, es algo que también tiendo a hablar con la psicóloga de ahí y con las niñeras que se encargan de estar con los niños, sobre todo para saber cómo manejan el plan nacional cuando el niño llega al hogar, ¿verdad? Porque se lleva con una nutricionista, la nutricionista se le indica qué es lo que tiene que comer, qué no, y se le hace el plan nutricional a los niños para que pues, recuperen el peso con el que no llegaron, ¿verdad? Y para que se mantengan bien nutridos. Entonces yo diría que por los lugares que yo frecuento y de los que soy partícipe, sí es un tema que tocó. Pero yo diría que si yo no me involucrara activamente en estos lugares de voluntariado, ahí sí que es de voluntariado, no sé, tal vez en el colegio. En mi carrera lo hemos tocado creo que de forma muy vaga. Creo que se toca de forma siempre muy vaga y muy meticulosa, pero creo que la última vez que yo hablé full de ese tema, fuera de los espacios que yo he decidido frecuentar, sería en el colegio. Ah, y qué alegre, o sea, qué bonito se escucha en el sentido de que pues hayas encontrado tu familia de Toto. Me parece muy lindo, muy conmovedor también y aparte muy emotivo, inspirador también porque puedes servir de testimonio y decir como hablar sobre la verdad, tú puedes decir como miren pasa esto y esto y esto y la verdad siento que es muy importante. También quisiera saber qué estudias o cuál es tu carrera. Yo estudio psicología en la Universidad del Valle. ¡Hala, qué pilas! Y
espero pues ya tener a próxima psicóloga, futura psicóloga. Qué pilas, la verdad. Esperemos. Qué linda, espero tengas bastante éxito. Y pues que es lindo saber también, bueno, que también gracias al colegio, pues tú tuviste este proyecto y esta como golpe de realidad que tú decías, y es interesante. A mí se me hace muy bueno, la verdad, que sea esto un proyecto como para las escuelas y colegios poder apoyar, porque al igual, fíjate que a mí me tocó para mi bachiller, para poder graduarme, mi plan acción se llamaba, era ayudar también a una escuela que era de escasos recursos, y siento que uno se siente bien consigo mismo porque uno dice como pude ayudar, aunque lastimosamente pues nosotros sí perdimos el contacto porque era en una escuela que sí estaba como muy escasa, hasta ayudamos como a pintar las clases, y es como de verdad, pues vuelvo y repito, eh, como a uno lo sacan de su burbuja y decir como uno se siente privilegiado bastante en decir como yo tengo esta oportunidad, y me impacta ver cómo es que hasta los niños y a las familias no tienen estas mismas chances, y es de valorar lo que uno tiene, y hasta cuando uno tiene los recursos pues poder apoyarlos igual. La verdad te admiro bastante, qué pilas eres, y se reconoce también, se debe de reconocer también que tú lo haces de corazón. Eh, Qué lindo que esto te haya, no sé si esto también fue como parte para seguir tu carrera de psicología, y espero que te vaya todo súper bien, que seas una psicóloga exitosa y logres tener varios pacientes también, porque al igual siento que por tu carrera siento que también uno se puede expresar o pueden decirte como sus situaciones, y pues tú eres una se puede decir, no es herramienta, pero como una persona que igual nos puedes dar como soluciones, o a las personas que pueden hacer, que sufren como estas situaciones, o que tienen niños que están desnutridos, o darles como esa realidad, porque ahorita recordé que también dijiste de cuando vemos a los niños con un poco de barriguita, pero se sabe que no es, porque no es normal en un niño verle barriguita y digamos con brazos delgados. Entonces sí es como poder ayudarlos, o decirles como miren, esto no es normal, o esto no es bueno, supongamos. Y ya que tocaste este tema, quisiera también saber para ti, eh, ¿cuándo debería empezar a actuar la sociedad frente a esta situación? ¿Cuándo debería? Ajá. Ay, vamos a ver. Creo que desde ya, creo que ni siquiera deberíamos de cuestionarnos cuándo empezar, sino deberíamos estar haciendo algo. La verdad la pregunta sería ¿por qué la sociedad no ha empezado a hacer algo con esta situación? Creo que los censos no están actualizados, pero sí creo que hay información de años anteriores que de por sí ya es preocupante. Entonces creo que deberíamos empezar a hacer algo ya, lo que sea. Pequeños grupos de voluntariado, pequeñas sociedades que se puedan unir, ¿verdad? Lo que se pueda aportar, todo suma al final del día. No necesitamos ser millonarios para poder apoyar a una persona, a una familia, a unos niños, para cambiar el rumbo de la vida de unos niños. No se necesita ser millonario para eso. Solo se necesita, creo que, tener mucha voluntad, la capacidad de compartir, de dar y de ser empáticos. Creo que
es una problemática que hace un montón tuvimos que haber empezado a abordar. Y aunque hay pequeñas ONGs que lo abordan en ciertos lugares, pues la verdad es que somos un país enorme y hay desnutrición en su mayoría. Entonces siento que es algo que todos podemos colaborar en cambiar y todos deberíamos estar haciendo algo para eso. Sí, la verdad, mientras uno, como dice el dicho, ¿verdad? Uno hace el cambio cuando uno decide empezar a hacerlo. Y aunque seamos uno, digamos, entre el billón de personas que seamos en la población, uno puede dejar su granito de arena y ver cómo lo que uno, o sea, su granito de mostaza y ver cómo va creciendo, al igual que el fruto de lo que uno sembró. Y pues es lindo verlo. Me imagino que tú al proyecto de Toto, de tu familia de Toto, me imagino que es satisfactorio ver, digamos, cuando apoyas o cuando ves que ya tienen como algo más que comer. Y ahora, ya que tú tienes esta experiencia y estas anécdotas y este vivir, quisiera preguntarte cuándo una situación deja de ser pobreza y se convierte en una crisis. Perdón, ¿podría repetir? ¿Sí? Cuando esta situación deja de ser pobreza y se convierte en una crisis. Desde la estadística que se mencionó al principio de que 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición, o sea, estamos en crisis. Estamos hablando que el 50% de los niños guatemaltecos tienen desnutrición. Y no es algo normal, no es algo correcto, ni siquiera debería existir la desnutrición en un país con tantos recursos. O sea, estamos en crisis con la desnutrición, con la pobreza, con los niños, con las familias que viven en condiciones insanas, con la violación de los derechos humanos de la mayoría de estas personas, con la falta de respeto a su dignidad, a tener una vida digna, una vida... Ni siquiera diría que millonarios, hablo de una vida digna, de tener una buena cama donde dormir, de tener techo sin... de tener un techo sin que se esté goteando. O sea, hay muchas cosas así que creo que estamos hablando de una vida digna y no se debería ni siquiera de cuestionar No tendríamos que esperar a que entrara en crisis, pero lastimosamente pues ya lo estamos. Entonces, más bien deberíamos preguntarnos cómo salir de esta crisis en la que ya nos encontramos, porque no es justo para los niños ni para las familias que lo viven. Sí, es que hay bastantes familias que son numerosas en hijos. Aunque ya es raro verlo, bueno, no es raro verlo, pero ya es como en los hospitales también recomiendan de ya no tener más hijos porque también tenemos una sobrepoblación y se ve cuando las numerosas, más que todo se ven las numerosas familias donde son como 6 niños, 7 niños, 8 niños y no hay los recursos suficientes para darles de comer a todos y es duro ver cómo es que los papás trabajan y aún así no es suficiente. Sí, o sea, creo que ahí tendríamos que entrar al tema de educación sexual, que son otros 20 pesos, ¿verdad? O sea, creo que en las comunidades, sobre todo el tema religioso, se habla mucho de satanizar los métodos anticonceptivos y está esta creencia de que Dios te va a mandar los hijos que quiere que tengas, cuando no es así. Falta mucha educación sexual, mucha concientización de lo que es traer un niño, ¿no? De lo que necesita un niño para tener una vida digna. Mucha conciencia por parte de los adultos en decir, ok, si este salario apenas
me alcanza para mí, no puedo tener un bebé. Y si no puedo tener un bebé, entonces me voy a cuidar a la hora de tener relaciones, porque no puedo mantener a un niño y darle una vida digna al niño. O sea, no es posible yo con este salario darle una vida digna a un niño, entonces no voy a traer a un niño a sufrir y a sufrir yo junto con él. Porque si apenas puedo darme una vida digna yo y traigo un niño al mundo, no solo no va a tener una vida digna del niño, sino tampoco la voy a tener yo ahora. Entonces ya no va a ser solo un niño en pobreza, sino el niño y la familia que inconscientemente decidió traerlo por falta de, pues, de toda la educación que conlleva el poder tener a un niño, los recursos que necesitan cuando son bebés, las vacunas, la comida, la ropa, los pañales. No es barato traer un niño al mundo. Es una Justamente, gran responsabilidad. sí, eso también es cierto. La educación sexual también importa demasiado. Siento que ahora pues se habla más porque ahora es muy normal que un niño sepa también sobre estos temas y siento que está bien, pero hay que saber también cómo explicar eso de cómo cuidarse. Fíjate que yo tengo un pensamiento donde es porque solo a la mujer se le tiene que como dar como pastillas y bueno, digamos los condones y demás, porque digamos una mujer se puede embarazar una vez al año y pues el embarazo dura los 9 meses, pero un hombre puede embarazar a una mujer todos los días, entonces no sé, siento que para mí también sería algo coherente darle o que se cree un método anticonceptivo también para los hombres, porque pues Sí, no, definitivamente es una sociedad machista. Creo que solo basta ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay metidos en los poderes, pues, judiciales, ¿verdad? ¿Quién está en el legislativo? ¿Cuántas mujeres diputadas hay? ¿Cuántas mujeres presidentas hemos tenido? ¿Cuántas mujeres vicepresidentas hemos tenido como país? ¿Cuántas mujeres hay a cargo de empresas grandes capaces de tomar decisiones? ¿Cuántas veces no les preguntan a las mujeres si planean tener hijos en una entrevista de trabajo? O sea, somos una sociedad machista. Esa famosa cosa de que dejé embarazada a mi novia de 15 años porque no me gustaba hacerlo con condón. ay sí, O sea, claro, se maneja mucho el machismo, mucho el ver a niñas casadas de 15 años con señores de 30. O sea, hay mucho de todo. La verdad es que el interior, pues uno muchas veces acá en la capital se habla de que el feminismo ya no se necesita, que las mujeres ya estudiamos, que las mujeres ya trabajamos, pero solo falta ir a ver un estudio de cuánto gana un hombre y una mujer en el mismo puesto y cuestionarte si realmente ya no se necesita. Solo falta ir a una comunidad y preguntarte por qué el hombre puede llegar hasta tercero básico y la mujer hasta sexto primaria. O sea, es, es una sociedad machista. Creo sí. que de ahí también viene mucho, todo está unido entre sí. Creo que las que crían a los niños son las mujeres y las mujeres acceden a una educación más escasa que los hombres en el interior. Las mujeres se quedan hasta tercero, sexto primaria porque luego se tienen que quedar en la casa sirviendo a sus papás, a sus hermanos, aprendiendo a barrer, a cocinar, a tejer. Tienen que aprender a cómo hacer bien las tortillas, a hacerle las camas. Y esas mujeres son las mismas que luego se van a preguntar cómo alimentar a sus bebés, cómo alimentarse ellas mismas cuando están dando de amamantar, porque claro, no toda la leche materna es buena. Si tú Sí, no estás bien nutrida, tu leche materna no va a nutrir al bebé. Pero claro, si llegaron a sexto primaria, donde ni siquiera han terminado de conocer bien el cuerpo humano, y eso no se enseña en el interior, la educación sexual, los órganos reproductivos, esos temas no se tocan. Entonces, o sea, es completamente una cadena. sí, Creo que todo lleva a la falta de educación que mantenemos como país, sí, tienes. de que pues somos analfabetas generacionales y eso provoca y deriva a muchas otras problemáticas y esa es la importancia que creo yo que tenemos como privilegiados y es ahí donde empieza nuestra responsabilidad en educar en lo que nosotros sí conocemos, el poder conectar con esta comunidad
o comunidades, hacer jornadas médicas, hacer jornadas comunitarias, hacer jornadas sociales, donde se impartan charlas, donde se eduque, donde se lleve un proceso mensual, semanal, donde se vean los avances, donde se puedan crear proyectos que lleven educación, de la importancia de educarse, de la importancia de una buena educación sexual, de la importancia de una buena alimentación, de cómo esto los va a favorecer a ellos, a sus hijos, porque muchas veces nace desde la falta de conocimiento el que esto sea generacional. Ningún papá le gustaría que le dijeran que la esperanza de vida de su hijo es de 35 porque está desnutrido. Entonces, yo creo que ahí viene pues nuestra responsabilidad como jóvenes en formación, como futuros profesionales, el llevar los recursos que nosotros tenemos y conocemos y hacer que estas personas y estas comunidades se apropien de ellos como sus mismos recursos, y eso rompería muchos círculos. Tal vez no todos, porque pues no les podemos dar dinero por eso, pero sí el conocimiento de lo que realmente vale su trabajo, de cuánto vale realmente el café, de cuánto vale una hora laboral, y que ellos tengan la capacidad de exigirlo, porque eso no lo podemos hacer nosotros, pero ellos sí. Entonces creo que eso es lo que como futuros profesionales nos corresponde a todos, que cuando escribamos informes, que cuando escribamos nosotros sobre la pobreza, lo escribamos de tal forma que ellos lo puedan entender, porque si no solo estamos replicando el círculo. Si vamos a escribir sobre desnutrición para comunidades analfabetas, que se haga de una forma que ellos lo entiendan, así sea dibujos, porque de nada sirve que hablemos y escribamos de esto con intelecto cuando son personas que no nos van a entender. Cuando hablas de una problemática, tienes que hablarlo de forma que las personas entiendan su problemática, porque tú la puedes entender, pero de nada sirve que nosotros como profesionales lo entendamos si las personas que lo están viviendo no te entienden. Entonces, creo que hay muchas responsabilidades por parte de todos. Creo que las investigaciones están hechas para profesionales, no para que las personas investigadas entiendan la problemática. Escribimos informes para profesionales, no para que las personas comprendan cómo hacer un cambio, una acción, o siquiera comprendan la raíz de dónde viene todo esto. Entonces, pues también formamos parte del círculo de seguir, de mantener a personas analfabetas en nuestro país, porque nosotros tampoco hemos sido recursos para que ellos vean más allá, para que entiendan lo que nosotros entendemos, pero para ellos es su cultura, para ellos es normal, para ellos el hecho de que las mujeres no estudien está bien. Nosotros no le podemos venir y decir que es machismo, porque los estamos atacando, sus culturas, sus creencias. Hay que ir mucho más allá de eso para que realmente haya un cambio. Sí, tú tienes toda la razón y, y gracias también por tocar el tema, gracias por hablarlo con la realidad y tal como es, con la cruda verdad dirían. Y quisiera preguntarte, ¿dónde sientes que la gente ve este tema y siente que no les afecta? Hay en todas partes. Creo que para los grandes empresarios incluso les favorece que la situación esté así porque hay más gente que no tiene la capacidad de crecer en el ámbito laboral. Y esto hace que ellos sean más capaces de explotar a estas personas como los albañiles. Claro, el arquitecto gana millonadas haciendo planos, pero el que hace el plano en realidad es un albañil. Un albañil no va a ganar lo mismo que el arquitecto, a pesar de que se pueden morir en una obra. Entonces, no creo que a muchas de esas personas les convengan. Porque claro, si nosotros pusiéramos las cosas como una realidad, la verdad es que la mano de obra tendría que ser muchísimo más cara que el dibujar unos planos. Pero no es así la realidad. La verdad es que el arquitecto se embolsa gran parte del dinero
por hacer unos planos y los albañiles que trabajan de 5 de la mañana, 4 de la mañana. Yo que vivo acá por Acayalá, yo los he visto salir de su casa 4 de la mañana a pie hasta la obra. Y bajo el sol, chamuscados, quemados, con hambre, sudando. No importa que esté lloviendo, ellos están ahí trabajando. Y estoy segura que no llegan ni al salario mínimo. Cabal y cabal. Entonces es una tristeza increíble, o sea, no les interesa, esa es la verdad. Como sociedad, no les interesa pasar a la par de un niño en el semáforo que probablemente está chamuscado, que tiene la pintura de payaso corrida, que está con su hermana disfrazado y uno se está asando en el carro con aire acondicionado y los niños están ahí afuera haciendo el baile de su vida, tirando cuchillos al aire, pasando entre los carros con el riesgo de que una moto se los pase echando. O sea, la verdad es que como de lo que se percibe, no les interesa. Creo que muchos agarraron esto de el pobre es pobre porque quiere para sentir un poco de paz interior al decir, es que están así porque quieren y yo por eso no los ayudo porque están así porque quieren. Y eso les da un poco de paz y creo que les quita un poco de remordimiento en su cabeza. Pero la verdad es que no es así. O sea, a las 3 de la mañana no hay carros y hay buses con todas las personas que van a trabajar llenos a reventar. Las camionetas se mantienen llenas, el transporte público colapsa de la clase obrera. Mientras que los que más ganan dinero se levantan a las 10 de la mañana plácidamente. Van, trabajan 3 horas, 4 horas y ganan lo que una persona de clase obrera ganaría en 3 meses, 4 meses. Eso si bien le va. Eso si no deciden cortar personal. Entonces, no les interesa. Creo que les interesa hacer dinero, les interesa economizar recursos para ellos poder tener más dinero, porque si quito a estas personas y meto máquinas en lugar de las personas, me ahorro la mano de obra. Entonces despídanlos. ¿Y qué va a hacer de ti, de tu familia? Ahí ves tú. Pero yo me estoy ahorrando unos centavitos por poner una máquina y ya no contratarte a ti. Entonces, estamos muy deshumanizados, les interesa embolsarse más el dinero que el preocuparse de qué va a hacer este señor ahorita que lo despidas y tiene 5 hijos que mantener y su esposa no trabaja. O sea, no les interesa desde el sentido que se hizo una problemática el incorporar un idioma maya al currículum de forma obligatoria. Fue un problema para los colegios el cómo les voy a enseñar cachiquel a los niños. ¿Cómo mi hijo va a aprender cachiquel y no inglés? O sea, vivimos a base de apariencias y se pierde lo bonito que tenemos como país, nuestras culturas, nuestros idiomas, la representación que tienen los pueblos indígenas y los pueblos mayas. Somos un país multicultural con trajes típicos preciosos, con una cultura preciosa, con una historia de nuestra cultura preciosa y terminamos deshechos por querernos parecer a Estados Unidos y por querer copiar estilos de europeos y estadounidenses, que al final de cuentas la gente se termina avergonzando de sus raíces y no les interesa. No les interesa ni siquiera que las personas que hablan bien y dominan bien los idiomas mayas ya se estén muriendo porque ya no se enseñan en las escuelas. Yo cuando tuve la oportunidad de ir a Totonicapán, ahí hablaban el quiché y los nenes con los que yo estuve, ninguno sabía hablar quiché, ninguno. Mientras que sus papás dominaban el quiché y el mam, idiomas preciosos. Creo que es increíble el poder entender uno de esos idiomas y no se diga la dificultad que existe para poder hablarlos bien y cómo en la escuela en la que los niños van se les enseña de una forma muy superficial cuando es su cultura, es su idioma, es lo que son, es lo que los representa y que se le dé más importancia que el niño hable bien el español
porque esa es su fuente de oportunidad en un futuro. Habla mucho de cómo como sociedad no importamos lo que tengamos que destruir con tal de tener, con tal de ser y con tal de aparentar. Se pierden muchas cosas preciosas que tenemos como país por aparentar, por querer ser, y pasamos encima de muchas personas, de muchísimas. Se pierde mucho de lo bonito que tenemos como sociedad. Somos un país multicultural precioso y es muy triste el que se hable de la posibilidad de que estos idiomas se vayan acortando y se vayan extinguiendo porque le damos más importancia al dinero, a las empresas multinacionales, a explotar nuestros recursos para dárselos a otro país, a las minas, a empresas a que vengan a hacer aguas carbonatadas y que las personas de las comunidades se queden sin agua. O sea, es realmente triste. Y no es una realidad nacional, es una realidad mundial, como el proyecto que estaban intentando hacer en México, donde se iban a echar a un ecosistema completo por unos toboganes de agua. Sí, La entrada así. de cruceros que iban a permitir en Loreto, matando de los pocos lugares que tienen las ballenas azules para ir a tener sus crías. O sea, no importa sobre qué vida tengamos que pasar, se pasa encima con tal de tener más dinero, con tal de que nuestra economía sea mejor, y matamos la vida con eso. No solo las personas, creo que todo ser con vida ha sufrido las consecuencias de lo que nosotros como humanos hemos querido llamar progreso, porque no es un progreso, pero así se le ha querido llamar, progreso. Sí, tienes totalmente la razón y la verdad siento que aquí en Guatemala también se ve eso de que nosotros tenemos una fauna tan linda, pero así impresionante, igual cada lugar turístico o siempre que se menciona Guatemala es como, ala, pero es que los lugares son muy lindos por su flora, por su fauna, porque al igual que el quetzal, aunque es nuestra ave nacional, se sabe que está extinta y es como se supone que es lo nacional y por qué se está extinguiendo. La flora aquí es muy preciosa, por eso también tenemos pues a la monja blanca, ¿verdad? Y es triste ver porque ver cómo por construir edificios, por construir un centro comercial o por ejemplo lo de la VAS, se llevan millones y millones de árboles y se puede notar y por eso viene la frase del cuando yo era joven todo esto era monte o que Sí. o que ven árboles porque la verdad yo sí soy testiga de que yo antes tenía una vista así súper linda donde eran árboles. Yo tenía cerca una ceiba, pero pues tristemente se quitó, se taló y la verdad pues es triste porque a veces hasta cancelan los proyectos y solo dejan como pelón el lugar y ya ni siquiera les nace decir eso como, ah, no, mejor plantemos de nuevo los árboles o que se vea otra vez, porque aparte los árboles a nosotros nos dan el oxígeno y, y es como, ah, no, mejor que se quede pelón, que se quede ahí la parte o ya que nada más quede como un polvo o tierra y es triste ver cómo perdemos nosotros lo que más nos identifica como país, ¿verdad? Sí, o sea, todos los árboles que se mataron para construir Cayelá. O Sí, sea, se echaron todo un ecosistema y eso que está cerca de un área protegida, lo cual se me hace increíble que aún así hayan permitido ese megaproyecto. O sea, literalmente es una ciudad y se llama así, Ciudad Cayalá. Y los árboles que siguen matando y construyendo para seguir, o sea, para seguir construyendo es increíble. Y, o sea, hay animales que se ven en los condominios como zorritos, como loros, eh, mapaches, o sea, se ve un montón de animales que yo miro y digo, pues claro, ¿cómo no vas a estar aquí? O sea, este era tu hogar, era tu ecosistema y nosotros como seres humanos
decidimos que era una buena idea echarnos tu hogar, echarnos donde tú vivías, echarnos donde vivían todos esos animalitos y construir casas. A la sí. Entonces, sí, o sea, se miraron un montón tacobacines, o sea, es increíble. A mí la En los verdad, tacobacines que se han visto en la Landívar, claro, la Landívar se echó un montón de naturaleza para construir esa mega universidad. Y se la llevan de ecológicos y se la llevan de aquí y de allá, pero la verdad es que mataron un montón de naturaleza para construir el montón de edificios que tienen ahí. sí. Y con eso se llevaron la vida de muchos seres vivos que no era necesario llevarse. O sea, la verdad es que estamos también muy centralizados en la capital y eso ha implicado matar muchos ecosistemas aquí para seguir construyendo apartamentos, edificios, oficinas, no cabemos, el tráfico es inhumano. O sea, estamos muy centralizados también. Y es por eso que también las oportunidades en el interior son escasas, como la educación, como todo lo demás. Entonces, muy triste como, pues todo lo que hemos perdido, también toda la gente que emigra, todo lo que tienen que pasar para poder tener un trabajo y mantener a su familia, es muy triste, es una realidad. Al igual que cuando No solo quieren, guatemalteca, latinoamericana, muy sí, triste. bastante. Al igual que cuando toman esa decisión de irse y es como viendo la situación, digamos que sus niños estén desnutridos, que su esposa no pueda como porque igual tienen ese pensamiento de que la esposa no puede trabajar y es como me voy a ir para Estados Unidos para mandarles el dinero y en dólares y demás. También es triste cuando pierden el contacto o a veces cuando conscientemente ya no mandan nada y se quedan allá para vivir una vida entre comillas mejor y pues o si no cuando no hay un padre de familia y toca a la mamá pues toca esa decisión de irse y dejar a los niños solos o con una tía o con un abuelo o con la abuela. Sí, Es es muy triste. Creo que hay también, bueno, esa ya es una opinión muy personal, ¿verdad? Creo que como la de todos, ¿verdad? Entra el tema de lo que es el aborto, ¿verdad? Porque traer niños al mundo a sufrir se me hace más inhumano. Creo que miro tantos niños en la calle que no pudieron nacer con papás irresponsables, niños metidos en drogas desde pequeños, quiera que no las maras, ¿verdad? Porque todos los chiquillos que entran a las maras es porque vienen de un hogar disfuncional, no tienen educación, no tienen familia, los maltratan en su casa y las maras les dan algo que en su casa no, un lugar al que pertenecer. Entonces es realmente deprimente cómo nosotros también como sociedad alimentamos la delincuencia que tenemos. Porque claro, fácil es decir pinches rateros, pero difícil es decir que, mira, o sea, la verdad es que se hizo un ratero porque resulta que el niño viene de un hogar en el que el papá es un borracho, le pega, la escuela lo ve, no hace nada, no llama a protección de menores, no nada, les pela, porque eso es normal. La mamá lo droga, lo abusaron sexualmente y se consiguió un su amiguito que era marero y el marero le dijo, mira, si te venís a vivir con nosotros, tu papá nunca te vuelve a pegar y nunca te va a volver a poner una mano encima y nadie nunca te va a volver a tocar nada ni te van a estar pegando y nosotros aquí te vamos a cuidar como familia. sí, tienes Claro, mucha cualquier razón. niño que no conoce el amor piensa que eso es amor, piensa que eso es hermandad, que eso es unidad. Y nosotros contribuimos diariamente a eso. Cuando los excluimos, cuando los hacemos a un lado, cuando los vemos como bichitos raros, el bullying que hay en los colegios, a los niños que entran con becas, el cómo se divide, ¿verdad? Muchas veces en el colegio, en mi colegio, existía este programa vespertino que era para personas de escasos recursos y me recuerdo que yo tuve varias discusiones porque yo me iba de personas de la vespertina y yo quería ir en mi segundo recreo con ellos y me regañaban. Me decía que no era lugar, que eso era el lugar de los de la vespertina y que yo no tenía que estar ahí, que tenía el resto del colegio para estar ahí. Y yo, bueno, o sea, yo sí me fui a pelear con Raimundo y medio mundo porque
¿Qué malo tiene que yo conviva con ellos? O sea, ustedes como colegio jesuita, eso es el ejemplo que me están dando. Que todo empieza aquí, ¿verdad? Desde el colegio, desde la educación. Matutino o vespertino. Las personas de escasos recursos y las que no. Entonces yo siempre he estado en contra de eso. No sos el dinero que tenés o no, sos un ser humano. Y me encanta conocer la inmensidad de pensamientos que tiene cada uno de ellos. Y que tenemos todos. Todos tenemos algo que nos hace diferente y es lindo encontrar a personas que expresan de forma diferente las cosas, y eso no es por tener o no tener recursos. Eso es tu esencia como persona. Entonces yo siempre he estado en contra de todas esas cosas. Y de todas las vidas que, aunque no las matemos, las quitamos. Le fallamos a los niños que entraron a las maras y piensan que matar está bien. Les quitamos la posibilidad de soñar en ser un ingeniero, en ser un arquitecto, en ser un doctor. A todos los niños que están en trata de blancas, las mujeres que están en trata de blancas, los niños que están metidos en red de pedofilias, les fallamos constantemente. Sí. Les fallamos en darles la oportunidad de tener una vida digna, de soñar en tener una familia, de soñar en tener un buen trabajo. Todos los puteros que hay en Guatemala, a todas las mujeres que están ahí adentro trabajando como servidoras sexuales, el pasillo rojo acá en Guatemala, les fallamos constantemente a esas mujeres. Les fallamos en darles la posibilidad de tener un buen trabajo y de mantener a sus hijos de otra manera, de que sepan que no son un objeto, que son una vida. Les fallamos a muchas personas todos los días, a las personas que están presas de forma inocente y nadie hace nada. Les fallamos a las personas que mataron por defender una injusticia social, a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a las mujeres que salen todos los 8 de marzo a manifestar y nadie hace nada, a las mujeres que siguen desaparecidas, a los niños que se roban, a las personas que matan por un celular, por un carro. O sea, es un sistema lleno de fallas que nadie quiere responsabilizarse de y por ende no cambia. Si no asumimos la responsabilidad que tenemos dentro de este sistema, nunca vamos a cambiar. Empieza con algo tan pequeño como ir a un hogar seguro y enseñarle a los niños de las profesiones, enseñarle a un niño que no tiene que ser ladrón como su papá, porque puede ser astronauta, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser papá, puede ser amado. Enseñarle a los niños que allá afuera no hay una sociedad mala y que cuando tengan 18 años y los saquen del hogar, no van a tener que comer y no van a tener nada, sino que hay otros sistemas públicos que se encargan de darles hogar, de conectarlos con ONGs, de conectarlos con programas que les den oportunidades. Y ahí entra mucho nuestra responsabilidad. Es por eso mi labor en el Hogar Fátima. Son niños que yo espero que el día de mañana entiendan que tienen algo más que una niñez injusta, porque es lo que es una niñez injusta. No son niños que deberían de estar ahí, son niños que deberían de tener amor en sus casas, de saber lo que se siente tener un consuelo, amor, un plato de comida caliente. Pero sí pueden tener una adultez mejor, sí pueden hacer su historia algo mejor de lo que nosotros como sociedad ya les arrebatamos. Sí pueden tener una familia donde ellos den amor y puedan recibir amor. Pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros. Claro, ya que también nuestra queridísima Universidad de San Carlos pues sea libre de tanta corrupción, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no está mal la política en los estudios. El problema es cuando la política domina los estudios y todas las injusticias que están viendo actualmente los estudiantes del USAC. O sea, qué injusto que por dinero y por conveniencia de alguien allá arriba yo no pueda estudiar. Yo no pueda tener la educación digna que me merezco.
que como ser humano merezco tener una carrera, merezco tener oportunidades y posibilidades que no se vean ennoblecidas por la política tan corrupta que existe en el país. Sí, Hay mucho que hacer en este país, la verdad, muchísimo. la Y a verdad, veces uno no sabe por dónde empezar. sí, tienes mucha razón. Pues empezamos con la desnutrición infantil y tocamos varios temas y bastantes fuertes. Pues lo que tú decías con la San Carlos también, pues yo soy estudiante de la San Carlos y es bastante molesto ver cómo uno quiere ser un estudiante y dar su voz, su voto y aún así sea ignorado por la corrupción. Sí, Y es, sí, y de verdad, pues qué triste tener que decirte esto, pero de verdad, qué lamento que tengas que vivir esa injusticia. Creo que ningún profesional en formación que tiene la capacidad de hacer algo bueno por su país debería de tener tantos obstáculos. Y menos por el interés de unos corruptos que nunca van a dar la cara, ¿verdad? La famosa impunidad que hay en este país. Y qué triste que como estudiantes ustedes tengan que estar atravesando todo eso por el egoísmo. El egoísmo de los de arriba, porque ya estuvieron ahí, ya se aprovecharon, ya sacaron dinero, ya. Entonces, es esa cosa de que si ya hicieron tanto daño, ya solo váyanse y denle las oportunidades de que puedan seguir y de alguna forma puedan sanar esto, porque claro, deja heridas emocionales y sociales que tal vez ahorita no se ven, pero están. Y creo que lo mínimo que podrían hacer es irse y permitirles a ustedes como estudiantes el sanar esto, ¿verdad? Y lastimosamente, pues también qué triste que ustedes como estudiantes tengan que tener este golpe de realidad, sí, ¿verdad? Llevar sus estudios de una manera muy injusta, afrontando muchas más brechas de los que afronta el sector privado, cuando la verdad, para mí la Universidad de San Carlos tiene un pensum y tiene pensums de muchas carreras maravillosas. Por algo fue la universidad número 1 mucho tiempo. Y qué triste que sea la corrupción la que le haya quitado ese puesto, porque esa es la realidad. Fue sí, la la verdad. corrupción la que le quitó ese puesto a la universidad. Y con ello vienen muchas dificultades para los estudiantes que al final de cuentas es de ustedes, esa universidad. Sí, Y y qué es injusto que que esté pasando todo eso. a uno lo callan porque es como, es bastante feo que uno dé su voto y aún así digan como, bueno, votaron, pero pues igual gana siempre la corrupción. Y es por eso que siento, me ha pasado muchas veces que en lugares X están como funando a la USAC de que la peor universidad, de que solo salen buenos para nada y que si les costó entrar, les va a costar el triple salir y si salen va a ser porque son corruptos, salen porque tuvieron cuello, salen por esto y salen por otro y siempre uno termina funado. Sí, sí, yo, ¿verdad? Yo que voy para psicología comunitaria y social. Eh, y como se eligió a un amigo que estudia ahí, bueno, él estudia ahí ciencias políticas, Ah, eh, no lo suelten. O sea, es algo que yo siempre le he dicho a él. Probablemente no obtengan nada. Probablemente ustedes sí salgan de la universidad antes de que algo realmente cambie. Pero como yo le dije a él, van a tener algo más importante y es la capacidad de tener resiliencia en un país como este. Que creo que es lo que necesitamos para cambiar muchas cosas, ser resilientes, tener la capacidad de quedarnos parados ante las tormentas, ante las adversidades, ante las injusticias y permanecer juntos, permanecer con la voz y la frente en alto, porque el callar es aceptar y el callar es otorgar, es conceder, es permitir. Entonces, no lo suelten. O sea, creo que yo como le digo a él, yo a veces muchas veces entiendo que muchos prefieren mantener el anonimato al hacer denuncias así,
porque claro, es una universidad política, es 100% real, pero aunque sea en anonimato, aunque sean 100 personas en anonimato, sean resilientes y manténganse, porque en un país como esto es lo que se necesita. Resiliencia, no ceder, y cuando vemos una injusticia, mantener la frente y la voz en alto, porque pues entre más sean y entre más sumen, algo tiene que pasar. O sea, tal vez no sea el cambio completo, pero algo tiene que haber. Algo tiene que pasar, alguien los va a escuchar, alguien lo va a ver, alguien que tal vez pueda hacer más, algo que ustedes puedan hacer más. Algún día ustedes o algunos de ustedes van a estar en la posición de verdaderamente hacer un cambio. Y eso solo se mantiene y eso solo se llega siendo resiliente. O sea, sean resilientes. Creo que, pues yo, de verdad, como parte de la universidad privada, pues yo sí me uní mucho a eso también. Yo como le dije a él, ¿dónde van a manifestar? ¿Dónde van a estar? Yo voy. Porque la Universidad San Carlos, pues no solo es de los que estudian ahí, es de todos. Es la universidad en la que mañana pueden estar mis hijos, en la que pueden estar mi familia de Toto, los nenes cuando crezcan, en la que pueden estar personas a mi alrededor, mis amigos están ahí. Es obligación de todo ciudadano el defenderlo. No todos lo ejercemos, pero creo que los que sí tenemos la responsabilidad de ser ruidosos y de ser resilientes, porque solo el ruido y la resiliencia llevan a algo. Al final de cuentas, como yo siempre lo platico con mi amigo, así se maneja una revolución, siendo ruidosos y siendo resilientes. Y nadie te dice cuánto tiempo va a durar una revolución, pero va a haber un cambio. Tal vez no el mejor o el ideal siempre, pero algo va a pasar. Sí, cabal. Entonces, es lo importante. Creo que es con lo que podemos empezar, aunque sea. Y si nosotros cuando salgamos de ahí pues no logramos cambiar algo, algo vamos a haber aprendido nosotros, algo que otras personas no tienen, que es la resiliencia, es la conciencia social, es la capacidad de ayudar y formar una red, de apoyar a los demás y apoyarte en otros, que no todos lo tienen, no todos tienen ese sentido de pertenencia que es fundamental. En cualquier sociedad es fundamental el sentido de pertenencia. Sí, la verdad es que sí, tú de verdad me encanta cómo hablas porque te desenvuelves un montón y me gusta porque sí tienes como esa claridad y me encanta porque tú no ves eso así como, sí, los de los SAC, no, sí ves ese punto realista de que los estudiantes pues sí queremos dar a conocer y tú sí sabes a fondo, a pesar pues que tú estás en una privada, porque igual hay veces donde ahí sí no sé por qué, pero hay una fuerte discusión entre para tanto los que son carlistas que dicen como es que los de la privada y los de la privada también a veces como que critican, es como una batalla mutua, pero cerrando este tema, porque es que sí, nos desviamos un montón. Regresando a lo de la desnutrición infantil, eh, ya que tú, pues tú solo a Toto has ido o también has ido como a otros departamentos o a otros lugares viendo como voluntariado o por un proyecto. Sí, no he ido bastantes. He ido a la casa del niño, he ido a Silos recientemente, a la casa de Ronald McDonald, Hogar Fátima, donde sí soy voluntaria fija. Estuve voluntaria fija un momento en Margarita Tejada, que es para niños con síndrome de Down de escasos recursos. Bueno, no solo niños, hay adultos también. Es increíble esa fundación, la verdad. He trabajado, bueno, también fui una vez al... Ay, se me fue el nombre. Es el Instituto
Ay, se me fue. Pero se trabaja con niños y adolescentes con discapacidades mentales. Estuve ahí también. Em, con niños sordos también estuve trabajando un tiempo. Y sobre todo para aprender lengua de señas, que es maravillosa, la verdad. También he tenido la oportunidad de trabajar con Fe y Alegría. También muy linda su labor. Y de departamentos y Solo Toto. Espero pronto conocer Solola, otra fundación que deriva de Hogar Fátima, que es para niños y mujeres, con una labor muy linda también. Pero departamentos del interior, sí, Solo Toto. También estoy trabajando, bueno, tuve una vez la oportunidad de hacer servicio social con niños en el Hospicio San José, son niños con VIH que fueron abandonados por sus papás por lo mismo tener VIH. Y próximamente voy a ir a visitar otro hogar de niños también con discapacidades. Ala, sí eres bastante activa en estas fundaciones y qué alegre saberlo. Me encanta como lo dinámica. Igual que puedes saber como bastantes puntos de vista, no solo digamos con la desnutrición infantil, sino con otros puntos importantes que debería de concientizarse en Guatemala. Y con todo esto, también quisiera preguntarte, ¿en dónde debería haber, para ti, dónde debería haber más apoyo para las familias? Ay, ay, todo está complicado, la verdad. Creo que en el interior lo necesita muchísimo, pero en el interior dar dinero no es una opción. Creo que si le das dinero a las familias para que manden a sus hijos a la escuela, tal vez sea una opción. Pero si les das dinero solo porque sí, para que o sea, para que lo usen como en comida y así, no lo van a usar para eso, lo van a usar probablemente para algo que tenga que ver con la tierra, que tienen que trabajar. Si el papá normalmente en el interior es machista y así, pues probablemente priorice irse a tomar unas chelas con sus amigos, pues. Dar canastas básicas creo que es más viable, pero igual hay cosas en las canastas básicas que se necesita como la proteína. La proteína es fundamental en lo que sea. Tendrán que llevar cursos nutricionales, ¿verdad? Como el saber que juntar arroz y frijol crea enlaces que tu cuerpo lo procesa como proteína, pero esto no siempre se sabe. Entonces comen frijol con tortillas. Sería ideal comer frijol y arroz para que su cuerpo procese algo como proteína. Pero complicadísimo. Creo que a donde uno voltea a ver, o sea, en los semáforos, la casa del niño, Hogar Fátima son niños que también lo necesitan, otros hogares seguros de Guatemala, sobre todo porque Hogar Fátima es uno privado, no me quiero imaginar cómo están los públicos. Y las personas que están en la casa del niño, los niños que llegan ahí, es porque sus papás tienen bajos recursos y no tienen la posibilidad de que alguien los cuide o algo así, los van a dejar ahí. También se necesitan muchos recursos ahí. En este instituto de personas con discapacidades mentales también se necesita, porque juntan a todos los niños de la misma edad, aunque tengan diferente discapacidad, y necesita cada uno de ellos atención especial o dividirlos por sus diferentes discapacidades, porque claro, no es lo mismo un niño con retraso severo a un niño con un retraso leve. No es lo mismo una persona que tenga un retraso por un golpe que tuvo en la cabeza a una persona que haya nacido así. O sea, necesitan recursos para ampliar eso, para poder dividirlo. No sé, yo diría que en todas partes. Yo creo que toda Guatemala necesita ayuda, pues, o sea, no podría decir quién lo necesita más, porque todas las necesidades para mí son igual de importantes. Entonces, igual en temas nutricionales, obviamente, no es lo mismo la dieta de un niño que tiene síndrome de Down a la dieta de un niño que no lo tiene. O sea, no hay
se tiene que ver Hay muchas cosas. con la Sí, o importancia de sea, los... todos lo necesitan. Incluso también las personas de la tercera edad que son abandonadas, pues no se saca tanto registro de esto, pero uno va a un asilo en zona uno y te das cuenta que las personas están completamente abandonadas, desnutridas, no tienen los medicamentos que necesitan. O sea, es triste. Es una realidad para las personas de la tercera edad también realmente deprimente. Entonces creo que todas las familias necesitan recursos, tanto para los niños como para los grandes, porque tratan a los grandes como si fueran perros que puedes abandonar, igual a los niños. Sí, es muy cierto. Y pues tú lo dices tal y como es, ¿verdad? Y, y sí, es muy triste saber esto, vivirlo también, saber cómo verlo, haberlo visto también. Y te quisiera preguntar, ¿tú cómo, cómo impacta este problema en el futuro del país? Ay, en todo. Va a crecer muchísimo la delincuencia, las maras se van a hacer más fuertes y más grandes, la esperanza de estos niños es muy poca, eso significa que vamos a tener personas que a sus 30, 40 años estén muriendo y esa se empieza a volver la edad media aquí en Guatemala para la muerte, ¿verdad? La calidad de vida y la esperanza de vida de nosotros los guatemaltecos van a bajar, van a seguir naciendo niños desnutridos, ahí viene la desnutrición crónica, que es algo muy difícil de romper actualmente. En todo. O sea, creo que como país vamos en declive. Y, y nadie hace nada. A nadie le interesa realmente hacer nada. Hay ONGs que sí trabajan, hay ONGs que sí hacen. Eso es un trabajo que la verdad es de admirar, ¿verdad? Porque son unos random que un día entraron al país y dijeron, ay, necesitan ayuda, nosotros se los vamos a dar. Y han hecho más que lo que hace el gobierno. Tristemente. Qué triste que nos vean como trabajo de caridad en lugar de como un ejemplo a seguir. Pero bueno, ¿verdad? Aunque sea el trabajo de caridad hace impacto. Pero como país mal, o sea, yo siempre he hecho el comentario de que es más fácil que adopten un perro en una feria de adopciones que a un niño en un orfanato. Sí, y es triste. Y el gobierno contribuye a eso, porque claro, un proceso de adopción actualmente puede durar años. Que a ti te concedan adoptar un niño a pesar de que mostres toda la papelería necesaria, o sea, puede tardar años en que tú puedas adoptar a un niño, en tú poder darle la vida digna a un niño. Puede tardar años desde el día en que lo conoces hasta el día en que te lo dan, si es que te lo dan. A veces se lo prefieren devolver a la mamá que lo violentaba porque apareció. Y muchas veces la mamá hace tratos chucos de que me retiro del juicio si me pagas tanto dinero y te quedas con el güiro. Sí. O sea, es un negocio de niños, la verdad. Incluso estoy segurísima que en los mismos orfanatos se maneja una explotación sexual a los pequeños y hay trata de niños allá adentro. O sea, yo no lo pongo en duda, que las personas que están ahí adentro también tienen un negocio con los mismos niños y es por eso tan difícil que se adopte un niño. Es más fácil adoptar un perro en una feria de adopciones que a un niño en un orfanato. Tristemente. ¿Y cómo crees que podríamos evitar más que más niños vivan esto? Educación sexual. Educación sexual, que legalicen el aborto. Porque la realidad de muchos niños que terminan en el orfanato es que muchas de esas mamás no los querían tener, no los querían mantener. El niño recibe odio desde que está en la panza, desprecio, no lo quieren, no lo pueden mantener y terminan ahí, en un lugar seguro, terminan ahí en la calle, terminan ahí en un orfanato. Hace falta mucha educación sexual. De mi parte, sí pienso que debería ser legal el aborto porque a todas esas personas que para mí dicen que no, hay que es quitarle la vida a un ser humano, que se vayan a meter a un orfanato. Porque en lugar de luchar por las vidas que vienen, que no sabemos cómo van a ser, no luchan por las vidas que ya están aquí y están bien pisadas.
Dicen que esos niños podrían ser los siguientes niños que curen el cáncer, pero todos esos niños metidos en un orfanato sin posibilidad de tener buenos estudios también podrían ser los siguientes niños que curan el cáncer. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no dignificar primero esas vidas antes de pedir que se tengan otras? Entonces, yo principalmente sí creo en eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que se me hace ilógico que haya pena de muerte en ciertos países para el aborto y no haya pena de muerte para los pedófilos. Nunca se ha tratado sobre los niños ni sobre las vidas. Se ha tratado sobre el poder que se puede ejercer sobre una población, una minoría. Y en este caso las mujeres hemos sido una población marginada, hemos sido la minoría, hemos sido el objeto de. Entonces, se les quita el derecho de decidir si quieren o no quieren tener niños y sobre todo el derecho al niño de no venir al mundo donde solo va a venir a sufrir, a que no lo quieran, a que lo maltraten, a que lo abandonen, a que no conozca el amor, a una sociedad que le va a fallar, a vivir en la calle, a vivir drogado, terminado en pandillas, matando gente. Y se preguntan por qué hay tantos pandilleros y por qué hay tanta gente presa. Pero es que nadie voltea a ver a estos niños. Nadie voltea a ver de dónde radica. No vamos a erradicar el problema matando pandilleros, encerrándolos a todos y sentenciándolos a muerte, como lo quiso hacer Bukele, creó una gran prisión donde metió a todos. Eso es una gran negociación atrás de las pandillas. Un presidente no va a poder con la magnitud que actualmente tiene una pandilla. ¿Y qué es Bukele? Otro dictador que vende fantasías. Nadie hace nada por los niños. No he escuchado un solo presidente que se pare y diga que va a cambiar alguna política pública para que los niños de un orfanato puedan ser adoptados más rápido. ¿Cuántas personas no vienen del extranjero a querer adoptar niños acá porque se los quieren llevar a darles una mejor vida? ¿Cuántos estadounidenses no se dedican a adoptar niños porque se creen caridad humana y se creen caridad andante y adoptan niños, les pagan los estudios y les dan amor, hermanos de una familia? Un montón. Pero es el mismo país el que impide que estos niños salgan de ahí. Es la misma injusticia y la misma corrupción la que impide que los niños tengan una vida digna. Entonces, la realidad es que siempre y cuando sigan saliendo niños por falta de educación sexual, violaciones, que la verdad es que es una realidad todavía más triste en nuestro país, ver los porcentajes de mujeres violadas. Creo que si mal no estoy, 1 de cada 10 mujeres ha sufrido más de algún tipo de acoso sexual o violencia sexual o violencia intrafamiliar. Es realmente triste escuchar eso. O sea, en mi familia somos más de 10 mujeres y escuchar que por lo menos 2, 3 de nosotras han pasado por eso, han pasado por un acoso en la calle. O sea, es deprimente. Ay, de verdad, uno empieza con un tema y te das cuenta que es todo el país. O sea, es toda una red de enjambre que apapacha este problema y que impide que el problema se solucione. O sea, los niños en el orfanato siendo abusados sexualmente cuando salgan de ahí. ¿Qué sueños van a tener? ¿Qué infancia tuvieron? ¿Qué posibilidad de soñar? ¿Qué posibilidad de jugar a ser maestras, de jugar a la mamá y al bebé, de jugar a los carritos, de jugar al constructor, de jugar a las muñequitas, a los muñecos? ¿Qué sueños se les inculcaron a estos niños cuando eran pequeños? Ninguno. Se les inculcó que se viene a sufrir, que se viene a llorar. ¿Dónde está mi mamá? No sé. Ellos no saben lo que es que alguien los espere abrazando. Ellos no saben lo que es llorar porque te lastimaste y que tu mamá te vaya a abrazar o que alguien te vaya a abrazar y te diga que todo va a estar bien. Ellos no saben qué es eso. No saben qué es una familia. Y luego salen al mundo
y se convierten en pandilleros y se convierten en delincuentes y se convierten en drogadictos, y es muy fácil como sociedad ponerles el dedo encima y decir hay que matarlos, hay que erradicarlos, son una basura, pero la verdad es que fuimos nosotros los que construimos eso. Y se nos hace muy fácil lavarnos las manos de la responsabilidad de que todos estos niños vayan a pandillas, porque como sociedad les fallamos. O sea, los niños se merecen ser adoptados, se merecen saber que es tener una familia con amor. ¿Cuánta gente que no puede tener hijos quiere adoptar y no puede porque pasan años esperando que les den permiso de llevarse al niño? O sea, ¿cuántos negocios no hay? Yo escuché el caso de un orfanato muy conocido acá en Guatemala, dirigido por unas monjas, en el que ellas mismas dirigían un negocio de abuso sexual de los menores. Y muchos de esos menores, por lo mismo, no pueden ser adoptados porque son parte del negocio. Sí, Entonces, ¿cuántos casos no salieron ahorita de corrupción de que Consuelo Porras autorizó adopciones a niños que sí tenían papás en hogares seguros, pero ellos los ponían como no identificados y les cambiaba la identidad y todo, y los fue a dar también? sí, es O sea, bastante fuerte. es fuertísimo. Sí. Y no, es una impotencia enorme. Uno tendría que estar en ese puesto para poder hacer algo, y creo que ni aunque lo estuviéramos. Porque entra el narco, entran los grupos criminales que están metidos también en el gobierno, que aunque no lideran, mandan. Ajá. Uno se va al interior y es el narco el que decide que se hace y que no. Porque es el narco el que construyó las calles, es el narco el que le dio dinero a las familias, es el narco el que levantó el municipio. Sí. O sea, nos estamos volviendo como México, un narcoestado. Justamente. Y es que ahí es donde legalicen las drogas. Cabal, donde uno se da cuenta que y volvemos a eso de que si uno habla, pues lo callan, o se lo vuelan y así. Cuando se trata de blancas, ¿no? Hay también. Cabal, y a ti, ¿qué te daría más miedo? Como, no le vamos a decir miedo, sino a ti, ¿qué te preocuparía más? Que se aumente el porcentaje de la desnutrición, o que la sociedad se acostumbre a verla y no haga nada. Yo creo que estamos viviendo los dos. Creo que me da miedo lo normalizado que está vivir los dos. O sea, sí. O sea, eso sigue aumentando y la sociedad sigue sin hacer nada. Creo que no es un miedo, es una realidad. No hay que imaginárselo, solo hay que voltear a ver y darte cuenta que está sucediendo. Es triste. Creo que, pues como te dije, ¿verdad? Toca crear grupos, toca encontrar personas con conciencia social que quieran hacer algo, que quieran mover algo, que algo quieran dejar en alguien, de cualquier tipo de sentido, ya sea haciendo panes y repartiéndolos en los semáforos, ya sea recolectando libros y repartiéndolo en los semáforos, repartiéndolo en hogares de niños, llevar donaciones a fundaciones que se encarguen de ayudar a personas de escasos recursos, a hogares seguros, tanto públicos como privados. El ser voluntaria en muchas cosas, es decir, por ejemplo, yo en Hogar Fátima, bueno, yo puedo llevar educación emocional a estos chiquillos. El quitar muchos pensamientos como soy fea, soy una basura, no sirvo para nada, y reemplazarlos por soy importante, soy especial. Tengo derecho a soñar, tengo derecho a ser. Y no porque yo estoy viendo esto ahorita quiere decir que esto va a ser mi realidad siempre. O sea, creo que cada uno de nosotros podemos aportar algo en algún sentido para cambiar esta realidad. De poco a poco, ¿verdad? De gota a gota, de pucho en pucho. Y de conciencia en conciencia. Hay gente que nunca va a querer hacer conciencia, definitivamente.
Sí, y pero a veces, como jóvenes podemos hacer grupos grandes. Muchos de nosotros vivimos muy conscientes, solo tenemos mucho miedo para empezar a hacer algo. Pero creo que como jóvenes tenemos la capacidad de crear grupos grandes, con la capacidad de cambiar algo, de cambiar 15 vidas en un hogar, 30 vidas en un hogar, de cambiar 150 vidas en un orfanato. Por lo menos una tarde, por lo menos un día, por lo menos que sepan el yo te veo. Tal vez ellos no, tal vez ellos te ignoran, pero yo te veo. Y siempre y cuando yo te mire, para mí tú sos alguien y eso te da a ti el poder y la capacidad de verte como alguien también, porque yo te veo así. Entonces creo que eso, tenemos la capacidad de cambiarle la vida a una persona sin dinero. Lo creo 100%. Creo que el dinero obviamente los ayudaría a muchísimas otras cosas. sí, Pero tenemos la capacidad y creo que esto tiene la capacidad de cambiar la realidad, porque ya no creo que es algo que pensar a futuro, es algo que estamos viviendo. O sea, ya va a ser 2030 y sus objetivos se miraban bonitos en su plataforma, ¿verdad? Ahí se quedaron. Pero nosotros como jóvenes sí tenemos la posibilidad de hacer algo. sí, Nosotros nosotros, como personas sí tenemos la capacidad de dar algo y creo que eso vale mucho. Mucho más que los objetivos que se ven bien bonitos en su plataforma que nunca van a ser. Y ese de desarrollo sostenible no tuvo ni desarrollo y menos sostenible. Entonces, sí, bueno, tal vez como el problema más grande no es solo el hambre, la desnutrición, la falta de recursos, sino la indiferencia que existe aquí en Guatemala. Porque cuando una realidad deja de indignarnos, podríamos decir, y empieza a normalizarse, es bastante potente ver cómo la falta de realidad o de conciencia en las personas empieza a ignorarse y como tú decías, una persona aunque no va a querer concientizar esto, no va a querer ver, aunque lo hiciera, lo ignoraría y siento que por eso tampoco avanzamos como país, somos un país bastante, podemos decir que mediocre y pues personas como tú, como las que están tanto contigo, con tu grupo, admiramos bastante. Eh, ya, pues esto sería para concluir, ¿verdad? y gracias por todo lo que tú nos dices, gracias por abarcar temas fuertes, gracias por responderme todas las dudas, por de parte de mi grupo y mío, te agradezco bastante por tu tiempo, por hacernos este espacio y por contarnos sobre lo que tú has pasado, por tu experiencia, gracias por hasta por decirnos que tienes pues tu familia de Toto, ¿verdad? Que es muy lindo escuchar. Espero y pues sigas dando frutos con estas actividades y se te admira bastante. Me alegro también que esto te haya inspirado por tu carrera y espero esa futura psicóloga. Y muchas gracias no, también. sí, a ustedes y de verdad espero que pues algo de conciencia hagamos hablando de esto. Al final de cuentas, lo que no se habla no se ve y lo que no se ve no se sana. Entonces, es parte de, hay que hablar de eso. Como te dije, hay que ser ruidosos con estos temas y sobre todo hacernos responsables del pedazo que nos corresponde, lo que podemos cambiar y hacer algo al respecto. Entonces, pues espero que, pues de igual manera, ¿verdad? Ustedes tengan la posibilidad de desarrollarse bien en su carrera y sobre todo que aportemos algo a la sociedad siendo profesionales en formación y futuros profesionales, que algo podamos dejar en alguien. Y creo que esa es la meta como seres humanos, el tocar el alma de alguien más.
es lo más importante, el poder cambiar algo en algo, Cabal, ¿verdad? que seamos el Hacer algo futuro, diferente. que seamos el futuro de Guatemala y también ayudemos para los nuevos futuros de Guatemala. Sin duda alguna, sobre todo para los que vienen atrás de nosotros. Cabal. Y te agradezco nuevamente por el tiempo y espero podamos seguir interactuando, podamos seguir platicando y también que tú pues nos puedas contar sobre más experiencias, ¿verdad? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Igual cuando quieran hacer alguna o quieran conocer alguna institución en la que he participado, con mucho gusto, hay mucho por hacer y entre más mejor. Siempre he dicho eso. Entre más personas se sumen y más personas les interese, aunque sea donar 1 hora a la semana, 2, 3 horas a la semana, un fin de semana, es mucho para los pequeños, es mucho para las personas, para cualquiera. El que reciban ese tiempo, sí les cambia mucho. Bueno, pues muchas gracias. Eh, eh, gracias por todo. No, a ti, un placer.